En los videos anteriores estuvimos revisando algunas alternativas para resolver consultas ranqueadas, o sea, no solo buscar el término, sino que aparte poder darle un orden a nuestro listado de documentos que devolvemos como respuesta a una consulta. Lo que vamos a intentar hacer ahora es entender cómo podemos evaluar el resultado de las consultas que nosotros resolvemos. Para evaluar las consultas vamos a empezar definiendo dos conceptos, y vamos a utilizar dos métricas, si se quiere. Por un lado, la precisión. La precisión está indicada por la cantidad de documentos relevantes sobre el total de documentos recuperados. ¿Qué es un documento relevante? Es un documento que nos importa, nos interesa como resultado de nuestra consulta, ¿no? Es un documento que nosotros necesitamos o debería formar parte de la resolución de la consulta. Y los documentos recuperados son los que devolvemos, ¿no? O sea, nosotros hacemos un ranking, no sé, y devolvemos los 10 mejores documentos rankeados, ¿no? Entonces ahí vamos a tener 10 documentos recuperados, y lo que tenemos que ver es cuántos de esos 10, cuántos de esos son relevantes, ¿no? Eso nos va a determinar cuál es la precisión de nuestra resolución. Por otro lado tenemos el recall. El recall se puede calcular como la cantidad de documentos relevantes recuperados sobre el total de documentos relevantes. Y es otra forma posiblemente de ver lo mismo, ¿no? O sea, nosotros sabemos que tenemos, no sé, 10 documentos relevantes, y nuestra consulta devuelve solo 6 de ellos, ¿no? Entonces, recuperados vamos a tener 6 de 10. Esa va a ser otra de nuestras mediciones. Nos interesa, por un lado, que los documentos que mostramos sean todos relevantes, y por otro lado, lograr recuperar todos los documentos que nosotros consideramos relevantes. Son dos cosas que vamos a estar midiendo. Entonces, para poner esto en una fórmula, ¿cómo deberíamos plantearlo? Tenemos documentos recuperados y no recuperados. Recuperados son los que listamos como resultados, ¿no? Los no recuperados son los que nuestro sistema de resolución de consultas no logró rankear dentro de los documentos a listar, ya sea porque a lo mejor eran o no relevantes. Y por otro lado tenemos documentos relevantes, eso es algo que nosotros sabemos, si son o no son pertinentes, y si deberían o no estar listados como resultado de nuestra consulta, y los documentos no relevantes. Entonces, la precisión la vamos a tomar como los documentos relevantes recuperados dividido el total de documentos recuperados. El recall lo vamos a calcular como los documentos relevantes recuperados dividido la cantidad de documentos relevantes. O sea, recuperados más no recuperados. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos 6 documentos, de los cuales el documento 1, 3, 4 y 6, nosotros sabemos que son relevantes para nuestra consulta. Y los documentos 2 y 5, no. Si nosotros mostramos solo un documento, vamos a estar recuperando el documento 1. La precisión va a ser de 1, porque recuperamos un documento relevante sobre un documento recuperado. Así que la precisión va a ser de 1. El recall va a ser de 1/4, porque nosotros sabemos que tenemos 4 documentos que son relevantes, y de esos mostramos solo 1. Supongamos que después recuperamos el documento 2,
El documento 2 no es relevante. Entonces la precisión pasa a ser un medio, porque vamos a tener un documento relevante recuperado sobre 2 documentos recuperados, y el recall va a seguir siendo un cuarto, ¿no? Porque de los documentos relevantes recuperamos solo uno. Después recuperamos el documento 3. Entonces, el documento 3 es relevante. Entonces, nuestra precisión va a ser 2/3, pues vamos a tener 2 documentos relevantes recuperados sobre 3 documentos que recuperamos. Y el recall va a pasar a ser 2/4, porque de los 4 documentos relevantes, vamos a haber recuperado 2. Si mostramos 4 resultados, vamos a tener, con el documento 4, que sí es relevante, vamos a tener que la precisión pasa a ser 3/4, y el recall también pasa a ser 3/4. Si mostramos 5 resultados, y el documento 5 no es relevante, la precisión la vamos a calcular como 3 documentos relevantes recuperados sobre 5 documentos recuperados, o sea, 3/5, y el recall nos va a indicar que de los 4 documentos relevantes recuperamos 3. Y por último, tenemos el documento 6. Si nosotros mostráramos 6 documentos como resultado, y el sexto es relevante, vamos a tener que la precisión es de 4/6, o sea, de los 6 documentos mostrados, 4 de ellos son relevantes, y el recall es de 1, porque en estos 6 documentos que logramos mostrar, los 4 aparecieron, los 4 relevantes aparecieron. Si quisiéramos obtener una métrica única para representar esto, podemos utilizar la fórmula siguiente, en donde básicamente vamos a tener que definir un parámetro en donde vamos a hacer, bueno, pongamos f de beta, va a ser beta cuadrado más 1 por la precisión por recall, dividido beta cuadrado por la precisión más el recall. Si quisiéramos hacer la fórmula F1, o sea, con beta igual 1, lo que vamos a hacer, la fórmula esta nos va a quedar como 2PR dividido P más R. Entonces, con los cálculos que habíamos hecho antes, el documento 1 era relevante, entonces la precisión nos daba 1, el recall nos daba 1/4, y el F1 score nos va a dar 2/5. Al leer 2 documentos, la precisión es 1/2, el recall sigue siendo 1/4, y el F1 score nos va a dar 1/3. Al leer el tercer documento, al recuperar el tercer documento, mejor dicho, que como es relevante, la precisión pasa a ser 2/3, el recall es 2/4, porque recuperamos 2 documentos relevantes de 4 que tenemos en nuestro conjunto, y el F1 score es de 4/7. Si recuperamos 4 documentos, 3 de ellos relevantes, la precisión es de 3/4, el recall es de 3/4 también, porque de los 4 relevantes que sabemos que tenemos, vamos a haber recuperado 3, y el F1 score es de 3/4. Si recuperamos 5 documentos, 3 de ellos relevantes, vamos a tener que la precisión es de 3/5, el recall sigue siendo 3/4, porque sabemos que tenemos 4 relevantes y recuperamos solo 3, y el F1 score es de 2/3. Y por último, recuperando 6 documentos, 4 de ellos relevantes, vamos a tener una precisión de 4/6, o sea, tuvimos que recuperar 6 documentos para obtener los 4 relevantes, un recall de 4/4, porque todos los documentos relevantes fueron recuperados, y el F1 score nos va a dar 4/5. Esta es una métrica que podemos utilizar para poder evaluar nuestro sistema de resolución de consultas.